como a Instagram, la principal empresa de redes sociales a nivel mundial. Y la gran pregunta es, ¿cuál va a ser el impacto de esta decisión de modificar los términos en los que se verifican las noticias, las fake news, la circulación de información y, por supuesto, la discusión por la soberanía de los estados? ¿Quién decide lo que ven nuestros pibes? ¿Quién decide si podés entrar a Twitter y ver un asesinato o pornografía? ¿Son los estados-nación o son los dueños de las plataformas? Para hablar de este tema nos comunicamos con Irina Sternik, que es periodista de cultura digital, autora de ladobnews.com.ar. Hola, ¿qué tal, Irina? Yair Sibel te saluda desde la Radio de las Madres. Hola, Yair, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos y todas. Gracias por recibirnos. Bueno, contanos un poco primero la actualización. ¿Qué salió a anunciar Zuckerberg? Y te la complejizo un poco más. ¿Por qué en este momento? Bueno, todo comenzó en noviembre del año pasado, por poner una fecha, un poco después de que Trump ganara las elecciones, y Mark Zuckerberg empezó una metamorfosis física. No sé si lo vieron cuando Sí. dio el anuncio, que tenía cadenas de oro, un reloj carísimo, rulos, cambió su forma de vestir y se empezó a acercar a Donald Trump, con el que estaba enemistado pocos años atrás. De hecho, Donald Trump lo había acusado de llevarlo a la cárcel si seguía permitiendo que censuraran la libertad de expresión. Bueno, acá le ponemos comillas a la libertad de expresión. En noviembre, para sintetizar, Mark Zuckerberg empieza esta metamorfosis, va a cenar con Donald Trump, hace una donación de $1 millón para el fondo de campaña presidencial y acuerda este acercamiento al gobierno norteamericano, que todos los años Meta, que incluye a Facebook, a Instagram y a WhatsApp, presenta sus términos y condiciones. En este caso aceleró la presentación y comunicó 7 puntos, pero venían de la mano del cambio de la cúpula directiva, del director de asuntos políticos. Contrató a diferentes personas muy cercanas a Trump. Fue como una reverencia a Trump. Y el 7 de enero comunicó a través de Joel Kaplan, que es este personaje, el director de asuntos públicos, y a través de un video en Instagram, alrededor de 7 cambios, entre los que se incluyen la eliminación de los programas de verificadores. Meta es una de las empresas que más financiaba los verificadores de datos. Esto ocurría hace varios años. Desde 2016 tiene un programa, tenía más de 40.000 moderadores. Bueno, todo eso va a ser eliminado y va a ser reemplazado por las notas de comunidad, que son similares a las que moderan el contenido, entre comillas, en Twitter. Claro, que uno se mete en Twitter y ve algún tweet que está, abro comillas, editorializado abajo y corrige o matiza alguna información, ¿no? Sí, en el caso de Twitter, los que moderan, los que pueden agregar una norma comunitaria son los usuarios pagos. Entonces acá ya tenés un sesgo. El problema de estos anuncios de Mark Zuckerberg, que uno fue este de que elimina el programa de chequeo, otro fue que va a suavizar las restricciones para fomentar la libertad de expresión. Entonces se va a poder hablar, ya no se llama discurso de odio al discurso de odio, se llama conducta de odio, y se filtró el manual de estilo con lo que se va a poder decir, y se va a poder menospreciar a la comunidad LGTB, a los inmigrantes. Se van a poder decir cosas que antes no se decían. No se sabe qué comunidad va a moderar los comentarios. Lo cierto es que no va a haber una organización o 100, como es el caso de las empresas verificadoras, que digan que un contenido es falso, es dudoso o es verdadero. Ahora va a ser la gente nada más. En los países en que esto está permitido, que es lo que vos decías antes. Porque, por ejemplo, en Europa, en la Unión Europea o en Brasil, tienen legislaciones que restringen un poco esta libertad de expresión. De hecho, el viernes, Lula da Silva no solamente habló con Macron por teléfono y hablaron al respecto de este tema sobre la posibilidad de la difusión de noticias falsas en Facebook, sino que intimó a Meta en un plazo de 72 horas, que se cumple mañana, a explicar cómo va a moderar los contenidos en Brasil. Es un problema Brasil y la Unión Europea para Meta, porque lo que quieren es un mercado liberado, ¿no?, de contenidos.
Claro, y además, te digo, Irina, hay una duda, una discusión importante, tiene que ver con qué poder tienen los Estados-nación para disciplinar a estas empresas, ¿no? Si uno se pone a ver que Elon Musk lo toreó a Brasil, que es la principal economía de América Latina, el segundo país con más usuarios en Twitter, digo, uno piensa que puede hacer un país como Argentina si tu hermano mayor en términos económicos, de volumen poblacional, de representación del mundo, y tuvo que plantarse bastante para ganársela a Elon Musk. ¿Qué capacidad tienen los Estados-nación para ponerle algunas regulaciones a las plataformas? Tienen muchas capacidades siempre en cuanto y en cuando quieran regular el contenido que circula, quién es responsable, qué se puede difundir por la red, porque hay un montón de peligros que no solamente afectan a la democracia, sino hay mucho contenido de explotación sexual infantil. Tienen que adherir a normas internacionales, ¿no? A tratados internacionales. Pero Brasil es un gran ejemplo porque ganó. Terminó haciendo que Elon Musk cumpliera con los requisitos de Brasil, que es que tuviera un responsable legal en Brasil para atender a los requerimientos, tuvo que pagar la multa X en Brasil que le estaba poniendo por difundir desinformación. Lo que pasa es que en Argentina no estamos ni cerca de tener una regulación al respecto. Es esta discusión sobre el avance de la derecha en el mundo, ¿no? Y de qué se regula y qué no. Hay un problema mayor que es cómo nos informamos a través de las plataformas que no tienen la misma responsabilidad que un medio de comunicación, que cualquiera puede decir cualquier cosa y que ahora las empresas verificadoras de datos van a estar en problemas para financiarse, porque muchas dependían de estos programas de financiación de Meta, pero por ahora esto va a suceder en Estados Unidos a lo largo del 2025. Tanto Europa como Latinoamérica, por ahora, sigue teniendo estas empresas de verificación. Nosotros tenemos a Chequeado no le fue sacado el financiamiento de Meta o de cualquier otra organización por ahora. Pero es un cambio que está sucediendo en todo el mundo. Y te llevo a otro tema que tiene que ver con la circulación de estos discursos ahora llamadas conductas de odio. Digo, el propio primer ministro de Inglaterra había salido a decir que en unos incidentes que hubo hace muy poco, que tenían un contenido fuerte de estigmatización hacia la comunidad migrante de Pakistán y del Medio Oriente, los dueños de la plataforma se habían jugado un rol activo en la promoción de la violencia, de la circulación de estos discursos. Me pasa a mí, que ustedes imaginarán que yo no sigo una lista grande de fascistas en el Twitter, que cada tanto me aparecen, sin que yo lo siga, cuentas verificadas con discurso neonazi y me quedo corto. Digo, ¿qué pasa con esta circulación del contenido? Y si esta gente alguna vez va a pagar culpas, ¿no? Porque si el primer ministro de Inglaterra te acusa de esto, algún tipo de responsabilidad tenés que dar cuenta. Sí, de hecho, Meta tiene dos instancias judiciales ahora en Estados Unidos, una por prácticas anticompetitivas, porque a lo largo de los años fue comprando a su competencia, WhatsApp, Instagram, etcétera, prácticas antimonopolio. Y otra tiene que ver con el daño que le causa a los niños y adolescentes este tipo de discurso de odio, desinformación o propagación de información falsa y las redes sociales adictivas. No sé si se acuerdan, hace 2 años ya, Mark Zuckerberg dando explicaciones en el Senado norteamericano, a donde más de 41 estados los demandaron y eso no terminó. Pero estaba leyendo lo que sí se va a poder decir ahora en Facebook, en Instagram, en estas redes sociales, y es terrible. Y hay dos cosas. Hasta ahora Mark Zuckerberg era apolítico y Instagram, Threads también, que es la red social de tipo Twitter de Instagram, baneaba, ocultaba todo contenido político. Entonces era difícil hacer contenido político en estas redes sociales. Ahora eso dejó de estar restringido, se va a poder hacer contenido político. Y el diario de Intercept, les voy a leer algo, ¿no? Estuvo leyendo qué es lo que se puede decir en unos materiales de capacitación que Meta creó para explicar qué se va a poder decir y qué no. Por ejemplo, algunos textos decían que decir que las personas blancas tienen enfermedades mentales está prohibido en Facebook, pero decir que las personas homosexuales tienen enfermedades mentales está permitido. Y así sucesivamente se permite hablar de la inferioridad moral de los inmigrantes, personas transgénero, víctimas de acoso,
etcétera, se va a poder decir los inmigrantes mexicanos son basura o las personas trans son inmorales. Este ejemplo, este manual, Facebook lo eliminó, pero realmente, y acá viene el tema de los algoritmos, no sabemos cómo funciona, qué está permitido y qué no, porque es totalmente opaco. Totalmente. Bueno, estos son los tipos que van a controlar la gran plaza pública en donde, digo, son empresas privadas que controlan una gran plaza pública donde se definen idearios, miradas del mundo, debates políticos. Irina, muchas gracias por esta comunicación. ¿Tenés algo de esto en Lado B News? ¿Nos podemos meter a chequear algo de esto? Sí, ayer hice un extenso documento con una línea de tiempo sobre todos estos cambios y una entrevista chequeado para que expliquen cómo funciona, a quién pertenece, porque también hay mucha desinformación al respecto. Entonces, no sabemos mucho. Bueno, en ladobnews.com.ar, ahí pueden leer todo más en detalle. Muchísimas gracias, Irina Sternik. Hablábamos con ella, periodista y autora de Lado B News, sobre los cambios en el programa de verificación de Meta.